Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hemos estado en el libro de Hechos y hoy llegamos al Hechos capítulo 19 y hoy vamos a estar específicamente en el verso 1 al 7 en un mensaje que he intitulado Fe Incompleta. De verdad, Hechos 19 es la esencia del tercer viaje misionero de Pablo. Pero, ¿por qué dije eso? Pues miremos todo lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. Empecemos aquí en Hechos capítulo 19, verso 1, y dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Paremos aquí. El domingo pasado se nos presentó un individuo muy interesante que se llama Apolos y ha aparecido en esta escena otra vez aquí en el capítulo 19. Mucho de lo que es central del libro de los Hechos, Dios está obrando en gran medida a través del apóstol Pablo. En este tiempo, y creo que Dios aquí quiere que nosotros sepamos algo mismo también sobre Apolos. Es por lo que el Espíritu Santo inspira al escritor Lucas, que es el escritor de los Hechos, para incluir a Apolos aquí brevemente. Ahora, si nos regresaríamos, recuerde que Pablo quería que ir a Asia 2 años antes, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y ahora, 2 años después, a Pablo finalmente se le permite ir y compartir el Evangelio en el área donde él ha siempre querido estar. Que es un buen recordatorio para nosotros. El primer punto es: siempre confía en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Necesitamos recordar que su tiempo siempre es mucho mejor que el de nosotros. Y el apóstol Pablo esperó en Dios, y vemos aquí que en el versículo 1 que Pablo finalmente llega a Asia y se encuentra con algunos discípulos. Ahora, tenga en mente esto: si le gusta escribir en su Biblia o notas, escriba la palabra discípulos que se encuentra en el verso 1. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra discípulos, especialmente dentro del contexto de la Biblia, nos apresuramos a pensar que estos son creyentes. Pero no es necesariamente así. A veces nos apresuramos a pensar que las palabras cristiano y discípulo son sinónimos. Necesitamos entender que cuando leemos en las Escrituras, cada vez que vemos la palabra discípulo, no necesariamente se refiere a alguien que está siguiendo a Jesucristo. Se puede usar esta palabra discípulo para describir a una persona que solo está siguiendo a un líder religioso. Antes de continuar aquí en Hechos, déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Para eso tenemos que ver Lucas capítulo 5, verso 33. Y dice así: Entonces ellos dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Puedes ver aquí los diferentes discípulos en Lucas capítulo 5, verso 33? Porque aquí están los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Los 3 diferentes tipos de discípulos en el mismo versículo. Por lo tanto, no todos los discípulos son necesariamente cristianos. Así que los discípulos con los que se encuentra Pablo aquí en Hechos 19 también siguen a Juan el Bautista. No es claro si se enteraron de él por el ministerio anterior de Apolo o por ir a Judea y conocer personalmente a Juan el Bautista, pero ellos responden a la historia de Jesús de la misma manera que lo había hecho Apolos. Juan fue, tenga en mente aquí que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Su trabajo desde el nacimiento fue preparar al mundo para la venida del Mesías. Predicó que las personas necesitaban arrepentimiento de sus pecados y darse cuenta que sus acciones eran contrarias a la voluntad de Dios. Y decir de verdad que cambiar la forma en que vivían es creyendo en Jesús, como lo dice Juan capítulo 1, versos 19 al 28. Ahora, décadas después de que Jesús ascendiera al cielo, el mensaje de Juan sigue preparando el camino para el Señor. Sigamos aquí leyendo. Hechos capítulo 19, verso 2 al 5 dice así: Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Una buena pregunta, ¿no? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos, eso hablando de los discípulos, dijeron: en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. No todos los que piensan que son salvos realmente son salvos. Ahora, este es un hecho muy duro de la vida, pero no todos los que piensan y dicen que son salvos realmente son salvos. Permítame tratar de explicar lo que estoy diciendo aquí, porque de verdad voy a explicar una diferencia doctrinal como nosotros de bautistas que tenemos con otras denominaciones. La palabra doctrina significa instrucción o enseñanza, y la doctrina bíblica a menudo se refiere a las verdades teológicas básicas que definen el mensaje del Evangelio. Estas verdades se consideran fundamentales para entender y vivir una vida cristiana, y se refiere a campos de estudio relacionados con espiritualidad por una fuente de autoridad que para los cristianos es la Biblia. Así que la doctrina bíblica nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ok, ¿por qué es que menciono la doctrina? Por dos cosas. Porque vamos a ver algo interesante aquí. Número uno, vamos a ver que los discípulos no entienden toda la verdad. Y número dos, digo esto específicamente aquí, porque estos versículos que acabamos de leer usualmente son los que la gente se aferra, de la gente que se aferran a estos son los que creen en la regeneración bautismal. Ahora, ¿qué es la regeneración bautismal? Pues la regeneración bautismal es la creencia que el bautismo es necesario para la salvación, o más precisamente que la regeneración no ocurre hasta que una persona es bautizada. Así que las personas que creen en la regeneración bautismal creen que el bautismo en agua es necesario para ser salvo. Pero permítame decir esto. No estaré de acuerdo con estas personas y me atreveré a decir que yo creo que en realidad esto es un evangelio falso que predican, que dicen eso. Las personas que creen en la regeneración bautismal dirán, eso es lo que ellos dicen, las personas no fueron salvas hasta que fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Pero yo creo que la Biblia enseña que el único que salva es Jesús. Piensa en esto conmigo un momento. ¿Qué del ladrón en la cruz que se encuentra en Lucas 23? Él no estaba bautizado, no tuvo tiempo de bautizarte, y sin embargo, según Jesús, esta persona, este ladrón, fue al paraíso, al cielo, a la eternidad con él. Mira, a veces como predicadores, o predicadores en todo el mundo, a veces están tratando de explicar la salvación por general y lo tratan de hacer de una manera más simple posible. Pero el peligro es que a veces lo simplifican demasiado. Y hermanos, yo quiero ser honesto con ustedes, creo que hay momentos en los que yo he sido culpa de eso también. No quiero simplificar esto demasiado, pero estoy tratando de mantenerlo lo más simple posible. Realmente la salvación debe ser pensado como en un proceso de 2 pasos. Ya sé que está diciendo como que 2 pasos y solo hay uno, aceptar a Cristo. Entiendo, pero déjame explicar esto, no está en las pantallas. Tú escribe el paso número 1, la palabra arrepentimiento, que vemos aquí en el paso 1. De eso se trataba realmente el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan fue solo una señal de arrepentimiento de pecados, no una señal de una nueva vida en Cristo como lo conocemos ahora. Y estos discípulos sabían que venía el Mesías, pero no sabían del significado de la muerte, sepulcro y la resurrección de Jesucristo. Y si recuerdas en el capítulo anterior, esto es exactamente la misma situación en la que se encontró Apolos. Entonces, una vez entiendas el primer paso, el paso número 1 es arrepentimiento. Ahora puedes pasar al segundo paso. Y el segundo paso es fe. Escribe la palabra, paso 2 es fe. Convertirse en cristiano implica apartarse del pecado y volverse a Cristo en fe. Por eso digo que es un proceso de 2 pasos.
Voy a decir una frase que tal vez has oído. Tal vez has oído a alguien decir, soy un pecador, necesito ser perdonado, Jesús es mi Salvador. Miremos esa frase un poco diferente. La voy a partir en 2 pasos. Soy un pecador y necesito ser perdonado. Ese es el paso 1, arrepentimiento. Y después se recuerda la frase, Jesús es mi Salvador. Pues ese es el paso número 2. Fe. Así que paso número 1 es arrepentimiento y paso número 2 es fe. Y en mi experiencia, las personas parecen tener un mejor entendimiento o manejo sobre el paso 2, que es fe, en vez del paso 1, que es arrepentimiento. La gente dice todo el tiempo, Jesús es mi Salvador, es el paso 2. Pero al mismo tiempo no entienden la gravedad de su pecado, no entienden la gravedad del peso de su pecado. Si alguien dice Jesús me salvó, entonces tendríamos que hacer la pregunta, ¿de qué te salvó? Y ahí es donde la gente hoy en día, por lo menos en mi experiencia, no sabe qué contestar. Saben que Jesús salvó, pero ¿de qué? Hay gente que tal vez dice el infierno, una eternidad, pero de verdad debes llegar a reconocer que no solo eres un pecador, pero tu pecado te separa de un Dios santo. Y mira, no hay nada que tú y yo podemos hacer en nuestro esfuerzo humano para ser salvo. Aquí hay una verdad difícil que tal vez va a ser difícil para algunas personas entender, pero es realidad. No puedes salvarte a ti mismo. Todo hombre y mujer están muertos en nuestros pecados, y nuestros pecados nos hacen aptos para el infierno. Y si Jesús no hubiera venido, el infierno sería el destino final para todos y cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios que mandó a su Hijo unigénito para pagar el precio por nosotros. Bueno, estos discípulos aquí en Hechos 19, ellos entienden el paso número 1, el arrepentimiento, pero todavía no han entendido el paso número 2, que es fe. Entonces Pablo hace esta pregunta muy importante a estos discípulos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y Pablo está tratando de sondear su fe. Ellos respondieron diciendo que seguían a Juan el Bautista. Hablemos esto de un poco aquí. Recuerde que Juan el Bautista tenía que ver con el arrepentimiento. Y las personas tienen que arrepentirse antes de poder aceptar un Salvador. Esta es la razón por la que Juan el Bautista tuvo dificultades cuando iba a bautizar a Jesús, porque Juan sabía que su bautismo era un símbolo de que el individuo necesitaba ser purificado. Pero Juan el Bautista también sabía que Jesús no pecó. Entonces, si Jesús no tiene pecado, entonces ¿por qué sería bautizado por Juan? Pues Juan lo sabía, por eso Juan quería que Jesús fuera el que lo bautizara a él. La respuesta es porque Jesús estaba señalando a la muerte que él moriría en el futuro. Y una y otra vez Juan el Bautista menciona la necesidad del arrepentimiento en su predicación. Y esto lo puedes ver a Juan hablando del arrepentimiento, Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3 y Juan capítulo 1. Juan el Bautista fue claro a señalar a los demás hacia Jesús. Ahora, permítame decir 2 cosas antes de continuar. Quiero de verdad decir 2 cosas que no está diciendo Pablo aquí en este pasaje. Pablo no está diciendo que las enseñanzas de Juan eran insignificantes. Pablo no está diciendo que la predicación y la enseñanza de Juan no importa. Pero lo que Pablo está tratando de hacer es ayudar a estos discípulos a entender que su creencia está incompleta. El bautismo de Juan era un símbolo de la necesidad de ser purificado, mientras que el bautismo de Jesús fue algo completamente diferente.
El bautismo de Jesús señaló a la muerte que Él moriría y cómo Él volvería de la tumba. Y cuando nosotros somos bautizados hoy, esencialmente estamos diciendo, soy un pecador que necesita ser salvo. Y esto es lo que Jesús hizo por mí. Él murió y resucitó. Pero también es un momento en este bautismo al mismo tiempo que le estamos diciendo a Jesús y por extensión a la iglesia, me estoy muriendo a sí mismo para vivir para Jesús. Un bautismo es una proclamación pública de la transformación interior. Ahora, no sé cómo comenzó y no sé quién comenzó esto, pero algo que me agrada y me trae gozo es que cuando bautizamos a alguien en nuestra iglesia, la gente aplaude. Yo nunca di la instrucción que la gente aplaudiera, pero naturalmente la gente aplaude. ¿Por qué? Porque estamos celebrando juntos. Entonces, trae la pregunta que mucha gente ha hecho. ¿Cuál es nuestro proceso de bautismo aquí en Valley Baptist Español? Apunta esto en tus notas. Es lo mismo que se vio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los nuevos cristianos a menudo eran bautizados inmediatamente después de confesar a Jesús como Señor. Pero la pregunta que a veces gente hace es, ¿debería la iglesia continuar con esta práctica hoy en día? En otras palabras, ¿pueden los nuevos creyentes ser bautizados inmediatamente? Y la respuesta bíblica es un gran sí. Recuerde, los 3,000 creyentes fueron bautizados al mismo día que creyeron cuando la iglesia comenzó en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y también el etíope con Felipe fue bautizado el mismo día que creyó, Hechos capítulo 8, verso 26 al 38. Y recuerde que también Pablo, entonces era Saulo, fue bautizado 3 días después de experimentar a Jesús en el camino hacia Damasco, Hechos capítulo 9. Y Hechos 16, 15 muestra a una mujer siendo bautizada después del día que creyó. Y más adelante, Hechos capítulo 16, verso 33, señala al carcelero filipense y su familia fueron bautizados la noche que creyeron. Piénsalo, las primeras 3,000 personas añadidas a la iglesia fueron bautizadas inmediatamente en Hechos capítulo 2. Y Jesús ordenó que sus seguidores bautizaran a otros discípulos en la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28. El bautismo es claramente algo que se espera de todo creyente. En la Biblia la asociación es de la confesión de fe y el bautismo de una persona. Solo hay un requisito bíblicamente para que alguien sea bautizado, y es bautizado de la manera que lo dice la Biblia, y es que hayas aceptado a Jesús como tu Salvador. Pero aquí en Valley Baptist Español también queremos asegurarnos que la gente entienda. Así que llevamos a cabo unas pequeñas entrevistas antes de bautizar a alguien y hacemos preguntas, y dependiendo cómo contesten estas preguntas, dependiendo de sus respuestas, pues luego proporcionamos más enseñanzas. Aún en nuestro discipulado tenemos toda una sección o toda una sesión dedicada al bautismo. A veces la gente pregunta, a través de los años ha hecho esta pregunta, ¿pero qué pasa si la persona no es madura espiritualmente? ¿Los podemos bautizar todavía? Así que yo diría a esa pregunta esto: si el bautismo es un acto público de fe que muestra al mundo una nueva identidad del creyente en Cristo, y si el bautismo demuestra el compromiso del creyente a seguir las enseñanzas de Jesús y vivir una vida en obediencia, entonces el bautismo es el primer gran paso para todos los creyentes si quieren llegar a ser espiritualmente maduros. Hace unas semanas estaba hablando con Pastor Phil, y la próxima vez que él predique va a estar predicando en más detalles sobre 5 cosas importantes que se encuentran en el bautismo. Así que no voy a hablar más del bautismo en este mensaje. Entonces, regresemos a Hechos capítulo 19. ¿Qué sucede con estos discípulos aquí? Parece que estos discípulos en algún momento del camino se descarriaron. Y creo que puede ser porque ellos estaban contentos y satisfechos siguiendo a
Juan, a decir un hombre. Ahora, no estoy diciendo que Juan era un tipo mal. Juan era un gran tipo. De hecho, Jesús dijo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, verso 11. Pero al final del día, Juan solo sigue siendo un hombre, un humano. Y yo creo que Pablo es lo suficiente sabio para reconocer que eso es lo que está sucediendo aquí. Estos discípulos son discípulos de Juan el Bautista, pero no del Salvador al que Juan estaba señalando a la gente. Entonces, estos hombres necesitan entender la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Necesitaban ellos escuchar el Evangelio. Ahora entendemos que la pregunta de Pablo no era una pregunta sobre el bautismo, pero es una pregunta sobre el Espíritu Santo. Y Pablo preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En cierto sentido, Pablo está tratando de escuchar el testimonio. Quiere saber quiénes son ellos, qué es lo que saben y cómo llegaron a creer lo que creen. Y Pablo quiere saber si Jesús es el Salvador de estos discípulos. Aquí está el punto número 3 para nosotros esta mañana. La salvación debe convertirse en algo personal. La salvación debe convertirse en algo personal. Es decir, cuando la gente dice, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. La palabra Señor significa, en las palabras comunes, Él es mi jefe. Y Jesús está a cargo de todo, yo no. Así que Pablo hace la pregunta, esencialmente, cuéntame sobre tu experiencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, el testimonio del Espíritu Santo es la única prueba indispensable para saber si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo o no. El hecho de que estos hombres no tuvieran el Espíritu morando dentro de ellos era prueba de que no habían nacido de nuevo. Es la morada del Espíritu Santo que es la prueba de que alguien ha nacido de nuevo. Es por eso que Pablo escribe esto en Romanos. Mire aquí conmigo, Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que morará en vosotros. Aquí debemos hacernos un par de preguntas. Voy a hacer esas preguntas, pero quiero que no las contestes rápidamente. Escríbelas si quieres, pero piensa en lo que estoy preguntando. Número 1, ¿hay evidencia del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios que está obrando en tu vida? Pregunta número 2, ¿hay evidencia de convicción de pecado en tu vida? ¿Por qué? Porque la convicción cuando hay pecado es que el Espíritu Santo está en tu vida. Número 3, hay evidencia de que el Espíritu Santo te está corrigiendo. Número 4, hay evidencia en tu vida que Él te está guiando. Sí o no. Y si realmente estás siguiendo a Jesús, el Espíritu Santo habita en ti, entonces debería haber alguna evidencia del Espíritu Santo obrando en ti. Aquí está el punto número 4 para nosotros esta mañana. El bautismo es una expresión de fe salvadora. Ahora, el versículo 5 dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que sucedió con estos discípulos. Escucharon el Evangelio incompleto y fueron bautizados, representando el arrepentimiento que se les dijo que había de tener, que habían que cumplir según Juan el Bautista.
lo cual es correcto, pero no es toda la historia. Así que Pablo completó la historia para ellos. Habló de la muerte del Señor y de la resurrección de la tumba. ¿Y qué pasa? Al oír esto, ellos llegaron a la conclusión que Jesús, que su bautismo no fue el bautismo legítimo. Así que se tuvieron que bautizar. Y no es que el bautismo salve a alguien, porque solo Jesús salva, pero el bautismo es una profesión externa de algo que Cristo ha hecho internamente en ellos. Así que aquí está esto. Estos discípulos, en su primer bautismo, simplemente lo único que hicieron es los mojaron. Estaban entendiendo el arrepentimiento, claro, pero no era un bautismo completo. Déjeme dar un ejemplo de cómo se ve esto ahora en día. Hay ciertas gentes o denominaciones o iglesias que bautizan a alguien con la esperanza que un día sean salvos, pero no trabaja así. También hemos tenido a gente bautizados en estas aguas que en un tiempo, cuando eran bebés, fueron bautizados cuando eran niños, pero después llegaron a la fe en Cristo como adultos. Entonces, luego se bautizaron en el orden correcto que la Biblia enseña, que no te bautizas hasta después de ser salvo. Y para ser salvo necesitas dos pasos: arrepentimiento y fe en Cristo. Así que este es un gran ejemplo aquí que nosotros vemos en el capítulo 19. Si nunca has sido bautizado en el orden correcto, hablemos de eso y hagámoslo bien. Tu bautismo, de la manera que lo dice la Biblia, es algo hermoso que nosotros podemos celebrar contigo. Después de todo, el bautismo bíblicamente es ser obediente a Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque mira Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Amén. Wow. Ok. En este momento hay algunos que están diciendo: pastor, se le olvidó el verso 6 y 7. Aquí está el versículo 6 y 7. Dice así: habiéndosle impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos y el Espíritu Santo, y hablando en lenguas profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Mire, a veces leemos muy rápido, pero aquí hay dos cosas en cuestión que hacen que el relato sea de verdad desconcertante para los lectores modernos. Los hombres son bautizados en el versículo 5 antes de recibir el Espíritu Santo, y después hablan en lenguas y profetizan. Estoy tomando mi tiempo aquí. La clave es que aún no habían creído en Cristo. No sabían la obra salvadora de Jesús ni la morada del Espíritu Santo hasta que conocieron a Pablo y Pablo les contó. Repasemos rápidamente lo que hemos aprendido aquí en Hechos 19, porque de verdad nos enseña muchos hechos acerca del grupo de estos hombres. Número 1, eran discípulos, pero no de Cristo. Más bien, se identificaban a sí mismos como discípulos de Juan el Bautista. Versículo 3. No eran creyentes en el Señor Jesucristo resucitado. La pregunta que Pablo hace sobre su experiencia de conversión revela que no sabían nada del Espíritu ni de su poder. Versículo 2. Habían dado el primer paso del arrepentimiento de pecados, pero no habían dado el paso correspondiente de la fe en Jesucristo. En resumen, los 12 aquí de Efeso todavía vivían bajo el pacto del Antiguo Testamento. Vieron la necesidad de arrepentimiento y seguían esperando al Mesías. No conocían el mensaje cristiano completo. Pero aquí está algo interesante, porque estos hombres parecen ser bautizados antes de recibir el Espíritu Santo. Ahora,
Recuerda que esto no es la primera vez que esto ocurre, porque en Hechos capítulo 8, 19 al 17, los que aceptaron el mensaje fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan vinieron a Jerusalén y les impusieron las manos. El Espíritu Santo vino en ese momento para validar el mensaje de Pablo a la salvación de estos hombres. Tengamos en mente que el libro de los Hechos hay una transición que está sucediendo aquí. ¿Y cuál es la transición? La transición es del antiguo pacto al nuevo pacto. Así que hoy en día el Espíritu Santo viene en todos en el momento que das tu vida a Cristo, lo aceptas como tu Salvador. Y el bautismo es el rito por la cual la iglesia afirma la salvación de esa persona. Y su testimonio toma el lugar de las lenguas, y las escrituras que informaron su testimonio toman el lugar de las profecías. Ahora, nota al margen. Hoy es domingo, junio 1 del 2025. Es 50 días después de la Pascua, lo que significa que hace 50 días celebramos, de verdad, el evento. Hace 50 días fue el evento del Espíritu Santo que se vio en el capítulo 2. El Pentecostés, el nombre griego es una fiesta conocida en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas. Y la palabra griega significa 50 y se refiere a los 50 días que han transcurrido desde la ofrenda mecida de la Pascua. Algo interesante que estamos hablando sobre el Espíritu Santo cuando es el día Pentecostés. Ok, déjame tomar un tiempo aquí y hablar sobre las lenguas que se vio aquí. El libro de los Hechos habla de lenguas 3 veces. Hechos capítulo 2, verso 4, Hechos capítulo 10, verso 46 y Hechos capítulo 19, verso 6. Lenguas significa otros idiomas mencionados explícitamente aquí estas 3 veces. Y cuando digo idiomas, estoy hablando como inglés, español, alemán, francés, y sigue la lista. Y cuando lees la Biblia, no todas las versiones de la Biblia te ayudan en esta manera, pero si lees la Biblia con versión cuando lo hacen de esta manera, si hay una S después de las palabras lenguas, es la palabra que dice que son lenguajes. Pero si no hay una S, es la palabra griega que se llama glossolalia, que significa expresiones estatísticas, como los que se sucedió en 1 Corintios capítulo 13. Así que estos versículos son las últimas instancias del don de las lenguas, con ese lenguajes, idiomas, pues, en el libro de los Hechos. Los creyentes hablaron en lenguas, idiomas, en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Así, para que quede claro que el don de lenguas es el don que es un don para que un creyente predique en la lengua materna de otra persona, para que lo puedan tener. Pero ya no vivimos en la área que se necesita exhibiciones visibles para validar la obra del Espíritu Santo. Así que, para que quede claro, el don de lenguas es el don de un creyente para que un creyente predique en su lengua para que alguien escuche el Evangelio. Mire, 1 Corintios capítulo 14, verso 20 al 22. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, si sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré en este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está pasando aquí? En otras palabras, el milagro en el que el creyente predica el Evangelio y a un incrédulo lo escucha en el idioma diferente, es que el creyente está predicando, es una señal para encontrar o para que un incrédulo escuche el Evangelio. La predicación es para los creyentes dones de lengua,
para que ellos escuchen el Evangelio. Como a menudo se les llama, son para los no creyentes, o el don de lenguas, lenguas con S, es para que los no creyentes escucharan el Evangelio. Es una señal que se les dice que no están bien ante Dios. Y hay tantas iglesias que practican lo que ellos llaman hablar en lenguas, pero no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo aquí en Hechos. Aquí el resultado final, las lenguas, idioma, esto sucedió para que todos escucharan el Evangelio. Y cuando escuchas el Evangelio, estás obligado a actuar. ¿Qué significa eso? Mira, no es que va a llegar un día y vamos a morir y usted va a pasar delante de Dios y vas a decir, no sabían. No, todos vamos a saber. Supongo que puede decir eso, no sé, pero buena suerte porque es una mentira. Así que la pregunta es, ¿cuándo has escuchado el Evangelio? Ahora, ¿cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? Todos estamos obligados a actuar ahora que hemos escuchado el Evangelio. ¿Cómo es que actúas? Pues hay gente que escucha el Evangelio y lo rechaza. Hay gente que escucha el Evangelio y lo acepta. A decir que cuando tú has escuchado el Evangelio, hay una respuesta. Es, no quiero nada con Dios. O es, Señor, me arrepiento, perdóname de mis pecados. Y el paso 2, tengo fe que tú eres el Cristo. Mire, no se nos promete mañana. La salvación está aquí. Si tú reconoces que eres pecador y tienes fe que Jesús es quien dijo quién Él era, Él es Dios en carne, Él te salvará. La Biblia dice que estableció que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Es decir, un día estaremos delante de Dios y tenemos esta vida y solo esta vida para resolver este asunto. Y cómo nosotros respondamos al Evangelio va a definir si estaremos en una eternidad en el cielo con Jesús o estaremos una eternidad en el infierno sin Jesús. Mi oración, de verdad, te ruego que si has escuchado el Evangelio, que te arrepientas de tu pecado y aceptes a Cristo como tu Salvador. Después de todo, Él murió y luego resucitó de la tumba para que todos puedan pertenecer a Él. La pregunta esta mañana es, ¿perteneces a Él? Si no es así, ¿por qué no lo haces esta mañana? Confía en Cristo como tu Salvador. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por tu grandeza. Pero Señor, también te damos gracias porque tú moriste en la cruz y pagaste un precio que nosotros nunca podemos pagar. Esencial, tú moriste para que nosotros podamos tener vida. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, Señor, esta mañana mi oración es que reconozca su pecado y la gravedad de su pecado. Y su pecado lo llevará a una eternidad al infierno. Que esta mañana él o ella se arrepienta. Y Señor, que en fe entregue su vida a ti y te acepte como Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.